Colosal Televisión presenta un programa para brindar información a la ciudadanía sobre los servicios que brinda el Poder Judicial. Nuestra justicia. Bienvenidos nuevamente al programa Nuestra Justicia. Les saluda Jorge Sequeira Rodríguez, Contralor de Servicios. En esta oportunidad vamos a conversar sobre qué hace un juzgado penal y las medidas cautelares que se dan en este tipo de proceso. Es un tema muy relevante que todas las personas nos han hecho llegar sus dudas, entonces vamos a conversar en esta oportunidad también con el licenciado Omar Retana Quiroz, el cual es el juez penal de acá de Corredores. Bienvenido, licenciado Omar Retana, a nuestro programa Nuestra Justicia. Muchas gracias, licenciado don Jorge, por la invitación a este programa. Un saludo cordial para toda la comunidad del sur del país. Estamos cordialmente atentos a todas sus preguntas y a disposición y atención clara de lo que a bien tenga en preguntar en este momento y para lo que a bien pueda servir. Muchas gracias. Les agradecemos también al personal de Colosal Televisión. Un agradecimiento más bien porque este servidor será el último programa que estaré grabando acá en Colosal Televisión, debido a que yo finalizo en esta oportunidad las funciones como Contralor de Servicios. Nos estaremos encontrando en el camino, como dicen popularmente, ¿verdad? Agradecido con Colosal Televisión por la oportunidad, pero no sin antes informarles que el programa sí va a seguir. Lo va a seguir otra persona que viene, a la cual yo me encontraba sustituyendo, y para poder darle continuidad no solamente lo que resta de este año, sino también en el año 2017. Gracias a todas y todos ustedes, gracias a la Zona Sur, gracias a Colosal Televisión, gracias a CONAMAC, gracias al Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial, gracias también porque se nos ha unido el Observatorio de Género del Poder Judicial, y también gracias a todas y todos los funcionarios del Poder Judicial de Corredores. Muchas gracias a toda la Zona Sur. Muchas gracias a usted porque hicieron realidad este programa, y muy contentos estamos porque recibió un reconocimiento a nivel nacional del Poder Judicial, donde este programa pasó a ser una buena práctica dentro de las oficinas del Poder Judicial. Gracias porque ustedes lo hicieron posible. Gracias a Colosal Televisión. Licenciado Omar Retana, para dar el inicio y todas las personas que nos están viendo a través de Colosal Televisión, ¿qué es un juzgado penal? Bien, muchas gracias, don Jorge. Un juzgado penal, bueno, atiende la materia penal, una materia que tiene un carácter, un contenido muy gravoso, porque tiene que ver todos los asuntos relacionados con delitos, con temas de delincuencia, con temas donde se ve asuntos de mucha gravedad, y consecuentemente ese juzgado atiende esa circunstancia particular del derecho. Y licenciado, ¿quiénes conforman un juzgado penal? Hay varios jueces. Es como cuando las personas se están viendo ahí a veces en las noticias y ven a tres señores allá arriba, ¿verdad? Subidos en un estante bastante alto, y ven a un lado una parte aquí, las otras allá, y el público al fondo. ¿Así es un juzgado penal? No, un juzgado penal realmente puede tener varios jueces, puede tener un juez, y las funciones que cada uno lleva no las hacen de manera grupal o colegiada como lo vemos en televisión, sino que lo hacen de manera individual, atendiendo todas las necesidades que le llegan con ocasión de lo que el Ministerio Público o los usuarios presenten al juzgado. Y su naturaleza pues no es propiamente ese panorama que vemos cuando está un juicio, sino lo que está mucho antes de llegar al juicio, que obedece a la fiscalización, por decirlo así, de la etapa previa al juicio, de investigación, de todo lo que se debe desarrollar para que los elementos que se realizan dentro de esa investigación previa puedan ser conocidos ante un eventual juicio oral y público, que es lo que comúnmente vemos cuando hay varios jueces, y entonces se atiende esa necesidad previa a ese momento procesal. Claro, y licenciado,
Entonces, un juzgado penal no realiza juicios, entonces, ¿qué es lo que hace entonces el juez penal o la jueza penal? Muy importante, sí, un juez penal no realiza juicios, lo que hace un juez penal es fiscalizar todos aquellos procedimientos que se hacen antes de un juicio, por ejemplo, la investigación que se lleva a cabo en un asunto determinado. El juez lo que hace es garantizar los derechos fundamentales de todas las partes involucradas. Por ejemplo, cuando se solicita por parte del Ministerio Público un allanamiento, cuando se solicitan medidas cautelares, cuando se requiere la apertura de evidencias, situaciones propias de la investigación que deben ser controladas previo a esa etapa del juicio oral y público. Es una etapa donde el juez penal participa como garante de que todos los procedimientos sean realizados de la mejor manera. O sea, es decir, entonces, el juez o la jueza penal tiene que velar para que exista, se garantice en realidad los derechos de una y otra parte. Así es, no solamente están involucrados los derechos del imputado, sino también los derechos de las personas que podríamos llamar ofendidas, que participan dentro de la dinámica del proceso penal. Y es que el proceso penal como tal no solo abarca una circunstancia particular donde participa una persona que se opone en contra de otra, sino que participa varios entes. Está el Ministerio Público por un lado, está la Defensa Pública por otro lado, está a través de la representación que involucran estas partes, está la persona ofendida, el imputado, y los demás elementos que integran la participación del juez como garante de los derechos tanto de la persona imputada como de la persona ofendida, si es que existe una persona que participe activamente del proceso. Claro, y licenciado, entonces en el programa anterior tuvimos acá a la licenciada Karen, la fiscal adjunta, a la cual mandamos un cordial saludo. De igual manera, al licenciado Luis Ángel Ávila, el director regional de acá del OIJ, y quien ha sido también subdirector a nivel nacional. Hablábamos de que los tribunales de justicia, a través de la función que ejerce el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial que está bajo la dirección a su vez de la Fiscalía, ¿verdad?, o el Ministerio Público, entonces OIJ recaba pruebas, investiga, individualiza quiénes son las personas que realizan el delito, remiten un informe, pasa entonces a la Fiscalía, el fiscal va a determinar y revisar, y a su vez le tiene que solicitar entonces al juez ese tipo de diligencias. Sí, efectivamente, cada vez que el Ministerio Público quiera advertir la necesidad de un requerimiento dentro de una diligencia de investigación, tiene que solicitarla ante el juez de garantías para que éste sea un contralor que venga a determinar que existe una legalidad de esos actos que realiza el Ministerio Público. Y claro, va a estar por otro lado la defensa, pues advirtiendo la necesidad de controlar de igual manera que los procedimientos sean de acuerdo al derecho, de acuerdo a la ley. Claro, y licenciado, antes hablaba de una serie de diligencias. Podemos mencionar entre esas también que están las intervenciones telefónicas dentro del proceso o funciones que más bien tiene el juez o la jueza penal. Claro, una intervención telefónica como tal también es una solicitud que hace el Ministerio Público para que se transgreda un derecho a la intimidad que tiene, en este caso, el imputado, para que a través de los diferentes dispositivos, llámese celulares, tablet y demás, sean directamente analizados bajo el control y la fiscalización del juez. ¿Qué hace el juez? Bueno, el juez lo que viene a hacer es primero determinar si existe mérito o necesidad para intervenir, por ejemplo, ese aparato, y si lo hay, pues controlar que todo el procedimiento se realice conforme a derecho. Y licenciado, aparte de estas diligencias que se hacen dentro de la oficina, fuera de la oficina, ¿habrán otras diligencias que en realidad desarrolle el juez y la jueza penal? Claro, el juez penal, diferente al juez de juicio, es un juez que participa fuera del juzgado, por ejemplo, en diferentes diligencias como lo serían los allanamientos o los levantamientos de cadáver. Cuando una persona fallece,
el juez debe apersonarse porque por ley lo debe hacer en el sentido de que debe resguardar no solo los derechos que están en juego con atención de la persona que ha fallecido, sino de las personas que están alrededor o que están dentro de la investigación relacionada. Por esto es que la participación del juez penal no es un juez que solamente está en un escritorio, sino que también puede salir a la calle cuando, por ejemplo, lo vemos en la participación de un allanamiento. ¿Por qué debe estar ahí? Porque también debe ser garante de que todos los procedimientos se realicen conforme a derecho, que no exista ninguna circunstancia que ponga en entredicho la actuación del OIJ, por ejemplo, o del Ministerio Público. Claro está, también como garante se encuentra la defensa en los intereses propios de las personas que se han individualizado o que figuran como imputadas. Y licenciado, para una pregunta que tal vez se la pueden estar haciendo las personas que nos están observando a través de Colosal Televisión. ¿Qué hace un juez en una escena, por ejemplo, un accidente de tránsito y falleció una persona lamentablemente, ¿verdad? ¿Qué hace un juez en esa escena? ¿Qué llega a hacer? Porque hablaste de que se levanta el cuerpo, ¿verdad? Se da la orden del cuerpo. ¿Qué hace el juez en ese sentido? El juez es garante de que eso es un acto irreproductible, o sea, que se genera, que se necesita concertar, que se necesita verificar que todo lo que ahí se da es conforme lo que se reporta por parte de la investigación, que después va a generar un informe. Entonces, el juez penal es garante también de, por ejemplo, si hay bienes del imputado, de que esos bienes efectivamente fueron debidamente registrados, que fueron conservados, que fueron resguardados, quién los tiene, cuál va a ser el destino final, porque si podría ser que esas circunstancias, si el juez no participa, a una forma hipotética de verlo, podría ser que en el futuro alguien diga, ¿y dónde está el reloj de tal persona? Por ejemplo, o eso por un lado. También para garantizar que la escena como un todo, las circunstancias que se dan alrededor de la escena, dar fe de lo que los sentidos perciben en un primer momento, ese primer acercamiento que después podría ser relevante para determinar la investigación en uno u otro sentido, ¿verdad? Porque podríamos estar frente a un panorama de un homicidio, podríamos estar frente a un escenario de un suicidio, o podría ser que frente a un accidente de tránsito, como usted lo menciona, haya una tercera persona involucrada que ahora figura como imputado, y frente a los intereses y derechos de este imputado, pues está el juez resguardando su derecho de defensa también, porque en ese momento, por la inmediatez, puede ser que no tengamos a un defensor público, entonces el juez es garante también de determinar los efectos en favor de este imputado, porque él mismo podría venir de manera espontánea a decir cosas que él cree convenientes para la investigación, teniendo claro que el imputado en ese momento pues le asiste ese derecho de abstenerse de declarar, y por la premura, el asombro, la situación que está enfrentando, diga cosas que podrían desvirtuar la investigación. Perjudicarlo, exactamente. Y perjudicarle, claro, ¿verdad? Entonces, licenciado, podemos determinar que el juez es diferente a la función, como usted bien lo dijo, a los jueces en etapa de juicio. Y observamos entonces, de acuerdo a lo que usted nos está informando, que el juez pues ha de tener una función de disponibilidad también entonces, ¿verdad? Así es. Porque, ¿qué pasa a veces entonces cuando una persona es detenida por pensión alimentaria? Lo llevan ante el juez penal. Sí. ¿Qué es lo que se hace en ese? Sí, es muy importante. Dentro de las funciones que tiene el juez penal también cumple un rol de disponibilidad. Los delitos no solamente se dan en horas hábiles, es claro, están los fines de semana, están las noches fuera de horario laboral, que debe existir una persona disponible para atender la necesidad frente a una detención, frente a una situación de un levantamiento de cadáver, como se ha indicado, y efectivamente frente a la necesidad de determinar la situación jurídica de una persona que ha sido privada de su libertad con ocasión de una deuda por pensión alimentaria. Porque esta persona que está, por ejemplo, en un caso hipotético,
la fuerza pública detiene a las 12 de la noche a una persona porque tiene una orden de pensión alimentaria en su contra, lo detiene y esta persona tiene el dinero para cancelar la deuda que tiene como concepto de pensión alimentaria. La libertad de la persona es un derecho fundamental, se necesita inmediatamente atender esa necesidad, porque la persona que debería esperar si fuera un viernes en la noche, tendría que esperar hasta el lunes, ¿verdad? Tendría todo el fin de semana detenido, privado de su libertad, y esa circunstancia vendría a ser violatorio de sus derechos. ¿Por qué? Porque la persona tiene el dinero, puede ya cancelar la deuda alimentaria en el acto, y frente a eso, ¿cuál es la necesidad? Bueno, el juez penal, por disponibilidad, se transforma, por así decirlo, en un juez de pensiones y recibe ese dinero y ordena la libertad inmediata. O eventualmente, licenciado, puede hacer de que en el caso la persona es detenida, no tiene el dinero, pero puede llamar a alguien para que le entregue el dinero y poder sufragar la deuda, ¿verdad? Entonces ya quedaría en libertad también, ¿verdad? Efectivamente, como existen las circunstancias donde, por ejemplo, la persona beneficiaria, que generalmente en los casos de pensión es la madre de los menores, generalmente, llega a un acuerdo con en este caso, el demandado de pensión, el deudor alimentario, y concerta un acuerdo en el momento y se determina que esa circunstancia pues obedece a la necesidad de la libertad, en este caso del obligado alimentario, y esa circunstancia no está sujeta a un horario ordinario, sino que a un horario de carácter extraordinario. De ahí que el juez penal también tiene esa necesidad de atender las circunstancias de la privación de libertad por el concepto de pensión alimentaria. Y no solo eso, también aspectos, en el caso de la zona, que tengan que ver con penal juvenil o situaciones de detención de personas menores de edad, también situaciones de personas detenidos en rebeldía. ¿Qué es una persona detenida en rebeldía? Bueno, es una persona que en un momento señaló un domicilio, cuando el procedimiento lo requirió, no fue encontrado, y entonces el juez penal o el juez correspondiente dictó su rebeldía y su captura inmediata. Cuando esta persona es capturada, inmediatamente está privada de su libertad, y como derecho fundamental que es, se necesita determinar la situación jurídica con prontitud, como un derecho fundamental el imputado. ¿Cuál va a ser la situación jurídica delante de esta persona que señaló un domicilio, pero no fue hallado porque se trasladó a vivir, por ejemplo, a San José, pero no le comunicó a nadie dónde está? El procedimiento lo requiere, lo necesita. Y en esa situación es claro que la única forma de traerlo de nuevo al procedimiento es a través de su detención. Entonces, cuando se pone esa alerta, puede ser en fin de semana, ¿por qué no?, que ha sido detenido, el juez disponible llega y, claro está, pone en conocimiento de las partes que participan del proceso penal, como lo es la defensa pública o la defensa y el Ministerio Público, e inmediatamente se determina qué hacemos con esta persona. Bueno, que actualice su domicilio, ¿verdad? Y que actualice su domicilio implica que si lo actualiza, bueno, ordenar su libertad, pero es que esta persona no solamente es detenida, por ejemplo, en Corredores, puede ser detenida en Guanacaste, porque la alerta se da a nivel nacional. Entonces, la necesidad de determinar su situación jurídica es una situación de inmediatez. Por eso es que participa el juez penal de manera activa y debe estar atento frente a la necesidad de la disponibilidad por el cual está atendiendo en ese momento. Y debo indicar que en el caso del juzgado penal de Corredores, pues hay dos jueces, los dos pues atienden disponibilidad en la que sería la parte territorial de San Vito de Cotobruz, fines de semana y feriados, y la parte de Corredores, atendiendo situaciones como penal juvenil, pensiones alimentarias, personas detenidas, situaciones de rebeldía, situaciones propias, por ejemplo, levantamientos de cadáveres, situaciones que se generan fuera de horario ordinario. Muy bien, agradecemos a todos porque estamos acá en el programa Nuestra Justicia, estamos conversando acerca del juez penal, las funciones que tienen el juez penal, que es un juzgado penal, y eventualmente también vamos a hablar de las medidas cautelares que se dan en este tipo de proceso.
Licenciado Omar, en el programa pasado también habíamos conversado sobre las etapas que existen en los procesos penales. La etapa de investigación, que sería como la etapa preparatoria, ¿verdad? La etapa intermedia, que en este caso sería la función que ejerce el juez penal. Cuando ya el fiscal concluye con la investigación y presenta el expediente ya con una acusación formal, ¿verdad? Que así es como se llama para que todas las personas nos comprendan, llega el proceso, la fiscalía o ministerio público se lo remite al juez penal. ¿Qué hace el juez penal con eso? Bien, es lo que podríamos llamar un acto conclusivo. ¿Esto qué significa? Bueno, un acto que pone fin al procedimiento de investigación. Esto, bajo la pregunta que usted me hace, lo que nos viene a indicar es que ha existido por parte del Ministerio Público una investigación que le ha dado elementos necesarios para que este asunto sea conocido ya en una etapa superior, como es la etapa de juicio. Pero también debo indicar que también el Ministerio Público, a través del principio de objetividad, es claro que frente a aquellas circunstancias donde no hayan probabilidad, donde no hayan elementos suficientes para conocer en juicio la causa que ocupa, pues puede pedir que la misma, en términos comunes, se archive, porque no hay mérito para ir más allá. Esa función es la que realiza el juez penal a través de la etapa intermedia, ¿verdad? Es valorar como una especie de filtro si esta investigación lleva mérito o no para ser conocida frente al juicio oral y público. Porque la necesidad de conocer esta circunstancia anteriormente, si todo fuera de esa manera, pues se saturaría el sistema judicial en el sentido de que todo sería conocido en juicio y situaciones que podrían advertirse de previo podrían ser conocidas para que se encuentre una solución, en el caso de que se encuentre una solución antes de juicio, o que realmente no existe el mérito suficiente para ser conocido en el juicio oral y público. Eso se conoce en una audiencia, licenciado. Entonces, ¿cómo audiencia, sí, se llama eso? ¿Quién la pide? Claro. O el misma ley le faculta al juez para llamar a las partes? Explíquenos un momentito de eso, licenciado. El procedimiento penal como tal tiene varias etapas, como lo ha dicho usted previamente. Está la etapa de investigación, ahí participa el juez penal, siendo garante de que la investigación, con todo lo que las partes le llegan a solicitar su intervención, pues que sea garante de los derechos fundamentales de las partes involucradas. Durante el avance de la investigación también existen estadios, por ejemplo, lo que se denomina una audiencia preliminar. Cuando se habla de una audiencia preliminar, eso significa que el Ministerio Público ha presentado al juzgado penal un acto conclusivo que necesariamente debe ser conocido. O sea, esto quiere decir que ha llegado el fin de la investigación y que el juez de esta audiencia preliminar debe analizar si concurren los elementos necesarios para ser conocido en juicio la causa que ocupa, o que ahí mismo se venga a proponer una salida alterna para solucionar el problema, ¿verdad? ¿Qué es una solución alterna, licenciado? Sí. Así para ir abarcando un poquito lo de las dudas que tal vez las personas nos están escuchando que no conocen de términos legales, ¿verdad? Claro. La connotación del proceso penal es una connotación, un resultado gravoso futuro. Podría ser hasta la imposición de una prisión. Eso limita la libertad de tránsito de las personas. Una salida alterna es una forma en la cual el procedimiento no vaya más allá de la etapa de juicio y que se encuentre a través de diferentes figuras, como podría ser la conciliación, entre otras, por ejemplo la suspensión del proceso a prueba, pero la más común que hemos escuchado popularmente, la conciliación. Las partes, si es que el delito que se investiga lo permite, podrían arreglar la circunstancia previamente. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo, se encuentran una solución y ya no tendríamos que ir más allá, no tendríamos que ir hacia un juicio oral y público, porque las partes encontraron previamente
la solución a sus pretensiones, a lo que quieren, ¿verdad? Y no solamente esto implica una participación activa de las partes, sino una voluntariedad de todos los sujetos intervinientes, o sea, un acuerdo de voluntades para que, si bien es cierto, se parte de un hecho que podría ser un delito, pero esa circunstancia no siempre obedece a una pena, porque podría ser que, si bien es cierto, el hecho generador es una circunstancia que podría ser un delito, pero no siempre la perspectiva futura que se debe analizar es la imposición de una sanción, porque eso causaría una situación social en torno a que todo tendría una pena, y entonces imagínense cómo se saturaría el sistema penitenciario. Cómo no encontrar una solución acorde a través de por ejemplo, la conciliación, donde una vez cumplida la misma, pues el procedimiento se archiva y ya no tendríamos que ir más allá a una etapa más gravosa. Muy bien, licenciado, y eventualmente también dentro de esta audiencia, la audiencia preliminar que usted nos ha mencionado, ¿cuáles son los derechos que tiene la persona víctima, la persona que ha sido también denunciada o imputada? ¿Cuáles serían los derechos que tienen dentro de esa audiencia? Por ejemplo, es necesario que vayan en este caso las partes, el imputado. Muchas veces, por ejemplo, hablemos de situaciones de delitos de agresión sexual y de violencia, ¿verdad?, donde la persona que ha sido agredida pues no quiere verse confrontada con la persona que le agredió, ¿verdad? Entonces es necesario que vayan. ¿Cuáles son los derechos que ellas tienen dentro de esta audiencia que se llama la audiencia preliminar? Muy bien. Bien, es claro que el imputado debe participar de la audiencia preliminar. Sin embargo, si éste quiere, no lo hace, y el defensor pues asumiría la defensa de sus intereses. Pero para que esto sea así, debió el imputado ser debidamente citado a esa audiencia. Si se logró determinar que el mismo fue debidamente citado al lugar señalado, pues efectivamente el mismo, si quiere, no participa de esa audiencia. O sea, se muestra un desinterés de participar en esa audiencia. No es necesario que esté por esa consideración. Sin embargo, frente a la gravosidad que usted expone, es claro que la participación tanto de la figura de la persona ofendida o víctima en el caso podría necesariamente no estar presente al momento de la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque lo que se analiza en la audiencia preliminar es si hay mérito o no para conocer este asunto en un juicio oral y público. Entonces, la participación de las personas directamente involucradas, personas ofendidas y víctimas en este caso, pueden estar presentes o pueden determinarse que no quieran estar presentes. Sin embargo, como lo dije anteriormente, frente a la necesidad de promover algún tipo de salida alterna diferente a un delito que lo permita, no tan gravoso como usted lo expone, es necesario que participe, porque es necesario su presencia. Para llegar a un acuerdo. Claro, para llegar a un acuerdo, porque es necesario esa voluntad confrontada en audiencia. Pero en situaciones tan graves como esa, puede ser que efectivamente se deba un carácter meramente formal para determinar el mérito o no, para que la causa sea trasladada ante un juicio oral y público. Es claro que también, frente a los derechos del imputado y frente a los derechos de la persona ofendida, las mismas pueden participar activamente de la audiencia preliminar y externarse. Y una pregunta, licenciado, disculpe que lo interrumpa. Y en este asunto donde, por ejemplo, una persona que fue menor de edad, ¿verdad?, tuvo una situación, ella es la persona víctima, ¿verdad?, pero la persona que le causó el daño, ¿verdad?, es una persona mayor de edad. Los padres quisieran acompañarla a esa audiencia, ¿pueden presentarse los papás o no? Perfectamente, bajo los criterios del ejercicio de la guarda, crianza, educación y la patria potestad, esta está en resguardo de quien tiene la representación de los menores.
no solamente es víctima la persona directamente afectada, sino que aquellas que le representan. En el caso de las personas menores de edad, pues están sus padres, o si existe alguna institución que los represente, como el PANI, en el caso de no tener el resguardo de sus padres, o un tutor, ¿verdad? En ese sentido, o una persona, no solamente veamos una persona menor de edad, sino una persona que tiene algún tipo de discapacidad o alguna situación propia en torno a su desarrollo psicológico, etcétera, ¿verdad? Pues una persona tal vez que tenga algún tipo de discapacidad en torno a su imputabilidad, o sea, su parte cognitiva, su parte evolutiva. Exactamente. Licenciado, entonces, para estructurar, tenemos en esa audiencia, tenemos que garantizar que estén las partes, o no necesariamente, ¿verdad? Con la situación del imputado que explicaste. De igual manera, ver si puede llegarse a una buena solución, para no acudir a la etapa, ¿verdad? Si el delito así lo permite. Y si las circunstancias particulares del imputado las permiten. ¿Por qué lo digo? Porque no es que todos los asuntos, yo siempre hago algo, por ejemplo, y de una vez voy a buscar la conciliación. Al día siguiente hago otra situación que podría ser un delito y voy y planteo otra conciliación. Esto no opera de esa forma. La circunstancia en torno a las medidas alternas como la conciliación opera, por ejemplo, si en un asunto que lo permite, unos daños, por ejemplo, se promueve la conciliación, en ese primer momento se analiza por parte del juez penal si existen los requisitos para admitirla. ¿Y cuáles son? Bueno, sería que la persona no se haya beneficiado anteriormente a los 5 años por una figura igual, que no registre antecedentes criminales. O sea, podríamos hablar de una persona primaria en ese sentido, o sea, que nunca ha tenido un beneficio o recientemente no ha tenido un beneficio en torno a la conciliación. ¿Por qué? Porque también se analiza si existe otra conciliación previa a los 5 años. Si esto es así, no se podría promover la conciliación porque ya se ha beneficiado de esta figura previamente, ¿verdad? Entonces, no es una situación que siempre va a estar constantemente, porque la persona va a sentir que si siempre hace esa conducta podría ir a conciliar. No, esto se restringe por ley a que si usted concilió en un primer momento, al menos debe esperar por 5 años volver a promover la conciliación. Entonces es una situación que pone freno y que no es una situación... para que se respete el sistema legal que tenemos de lo que llamamos nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Así es. Porque hay un beneficio para la colectividad, que en este caso sería la ciudadanía. Y licenciado, en esta audiencia entonces, para seguir avanzando con el desarrollo de la audiencia preliminar, eventualmente, entonces, una vez revisado esto, ¿cómo inicia esa audiencia preliminar con todos esos detalles que ya nos comunicaste y cómo concluye? Pongámonos en aquel caso de que no se hubo ningún acuerdo, y luego, ¿qué sucede entonces? Sí. Bueno, en el caso de que efectivamente no haya ningún acuerdo, y eso no quiere decir que siempre lo va a haber aun cuando haya mérito, es que depende de la naturaleza de lo que se ocupa. Por ejemplo, en temas muy graves, se me ocurre, como usted lo ha expuesto, en temas de violación, bueno, ahí obviamente no existe ningún tipo de forma para encontrar una conciliación. En temas de crimen organizado, por ejemplo, jamás va a existir una situación que permita una figura de esta naturaleza. Por ley existen los delitos o las investigaciones que permiten orientar hacia una medida alterna. En caso de ¿drogas? ¿Un asunto de drogas, por ejemplo? No, en un asunto de drogas no se podría. Eso tiene que ver con el ámbito o el margen de pena que tiene el delito que se investiga. Si son asuntos que tienen una pena inferior a 3 años, bueno, eso sí permite fomentar o promover la conciliación, ¿verdad? Entonces, frente al panorama donde no se dé la conciliación, el juez penal lo que va a realizar es determinar si existen elementos de probabilidad necesarios en la investigación llevada a cabo y el acto conclusivo que se ha presentado, porque el Ministerio Público ahí ha presentado una acusación o la persona ofendida a través del ejercicio de la querella ha presentado una querella.
o una acción civil, porque no solamente es un tema de acusación, participan también otros sujetos involucrados, como es el querellante o el actor civil, donde se procede a hacer un examen de parte del juez penal para determinar si hay elementos necesarios para admitir esa acusación, esa acción civil y esa querella, si es que se presenta en ese orden, porque podría ser solamente una acusación. El juez penal procede a analizar si existe probabilidad en primer momento, después si al margen de los artículos 303 y 304 del Código Procesal Penal se cumple con los elementos de admisibilidad y procede a determinar si la prueba ofrecida es admitida o regulada para ser conocida en el juicio oral y público. Si esto se cumple, si se cumple con los requisitos de admisibilidad de la acusación, de la acción civil y de la querella, si es que se presenta, entonces el juez penal dicta lo que se conoce como un auto de apertura a juicio, o sea, una orden para que este asunto ya se salga del juzgado penal y sea trasladado al tribunal penal, para que ahí se señale el momento para que se celebre el debate, donde sí, ahí están los jueces, que generalmente son los que usted ve, que puede ser uno o puede ser tres los que participan en una audiencia, donde lo que se va a conocer es la verdad real de los hechos que han llegado a ese momento. Muy bien, entonces así finaliza la etapa o la función que tiene el juez en cuanto a esa causa, ¿verdad? Licenciado, y una pregunta que se pueden estar haciendo las personas: ¿se necesita abogado o abogada para acudir a la audiencia preliminar? Claro, muy importante esa pregunta. Vamos a ver, la figura de la persona víctima ofendida, si quiere, puede acompañarse de un abogado, pero ese resguardo puede ser dado también de manera del recurso que otorga el Poder Judicial, si es que ejerce la acción civil, por ejemplo, en la figura de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, si es que quiere que se devuelva con ocasión del delito los daños y perjuicios que se le ha ocasionado. Pero la persona ofendida tiene el resguardo, o por así decirlo, la representación en la figura del Ministerio Público. El imputado necesariamente debe estar siempre amparado al principio de defensa. Siempre debe existir una persona que atienda su necesidad. Para esto, si tiene dinero, si es que considera que no necesita el servicio de defensor público, pues puede promover la defensa privada, los defensores privados que bien tengan participar, que pueden ser hasta un máximo de 2. Y en el caso de que no tenga recursos, pues efectivamente el Estado le provee pues del recurso de la defensa pública para que atienda su necesidad procesal. Hay un tema de fondo, licenciado, que bueno, es el que nos ocupa en este programa, Nuestra Justicia, al cual le damos el agradecimiento a todas y todos ustedes que nos están viendo a través de Colosal Informa. Hablemos, licenciado, de un tema que muchas veces las personas no entienden, y aquí es el tema de las medidas cautelares. Primero hablemos qué son las medidas cautelares en el proceso penal, y después hacemos una pregunta que vieras que las personas de acá de la zona sur nos la han hecho a través de los medios de Colosal Televisión. ¿Por qué los jueces dejan en libertad a una persona? Una persona que cometió un delito. Primero, antes de responder esa pregunta, ¿verdad? Abordemos un momentito qué son las medidas cautelares en el proceso penal, porque hay una diferencia entre medidas de protección que se dan en el proceso de violencia doméstica y las medidas cautelares. Entonces, licenciado. Muy bien, vamos a ver. Bueno, las medidas cautelares para que sea más comprensible, vamos a dividirlas de dos maneras: las que son de carácter real y las que son de carácter personal. Cuando hablamos de medidas cautelares de carácter real, por ejemplo, es
el gravamen que se le impone al vehículo cuando hay un accidente de tránsito. Inmediatamente va a ver reflejado, por ejemplo, una anotación en el registro nacional. O un gravamen que se le impone a una propiedad porque existe un proceso de usurpación y entonces hay una circunstancia donde las partes creen o advierten un derecho de posesión. Entonces, frente a ese panorama, se anota, por ejemplo, la denuncia al margen del registro nacional de la finca correspondiente. ¿Qué pretende en ese caso? Bueno, pretende una forma de aseguramiento del proceso para que durante el transcurso del mismo se advierta ese derecho, se conserve, por así decirlo. También está la parte de las medidas cautelares de carácter personal, que tienen que ver con circunstancias dirigidas al sujeto, en este caso directamente involucrado del proceso penal, que sería el imputado. ¿Qué son medidas cautelares? Como definición más simple, bueno, son formas de aseguramiento, de resguardo del proceso. ¿Dónde se generan? Generalmente se dan en esa etapa de investigación, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se está analizando un asunto de como les decía, de un asunto de drogas, por ejemplo, y se encuentra un detenido, ya han hecho la investigación y esta persona ha sido detenida, ¿qué debe hacer el proceso? Bueno, el proceso debe responder a la necesidad jurídica del imputado. Frente a esa necesidad se debe advertir que el plazo de detención, por ejemplo, de esa persona, en el momento en que ha sido privado de su libertad, debe ser puesto a la orden del Ministerio Público, generalmente, ¿verdad? Es así, para que en esos 24 horas siguientes a su detención se realice la individualización y determine el Ministerio Público algún tipo de medida cautelar en torno a este imputado. ¿Qué podría ser? Bueno, la imposición de una medida gravosa como es la prisión preventiva o imponerle otra medida diferente de prisión. Hemos escuchado firmar cada 15 días, trasladarse de domicilio, no salir del país, impedimento no de salir traer del país. El pasaporte. Exactamente. Entonces, esas circunstancias que se dan en ese estadio, en esa etapa del procedimiento, pues lo que pretenden es asegurar el procedimiento de dos formas. Bueno, puede ser de manera procesal porque existe un interés de que la persona directamente involucrada, el imputado, participe del proceso. Y la forma de verle ese interés es imponiéndole medidas cautelares de carácter personal, como puede ser venir a firmar cada 15 días, por ejemplo, cada 8 días. Entonces se ve que este imputado tiene un acercamiento, un interés al proceso. Se ve que quiere participar del mismo y no quiere evadirse del procedimiento. O si se analiza en el futuro que el mismo, según la solicitud del Ministerio Público, efectivamente no quiere o no se puede dar respuesta de otra forma, la imposición de la prisión preventiva para que exista ese aseguramiento del proceso de la participación activa de la persona imputada. Y como les decía, esto en el carácter personal de las medidas cautelares, pero está el carácter real también, en torno a que no solamente se atiende la necesidad de saber la situación jurídica de un detenido, sino también del objeto del proceso. En el caso de la usurpación sería una propiedad frente a la anotación. En el caso de una colisión, ¿qué vamos a hacer con esos vehículos que están involucrados en la colisión? Bueno, generar una forma también de aseguramiento que existe un vínculo con el proceso que le dio origen. Licenciado, y entonces, cuando estas personas que son detenidas son remitidas por parte del fiscal, ¿qué empieza a analizar entonces los jueces penales para que todas las personas nos entiendan? Claro. Y porque por ahí nos preguntaban, ¿será que la fiscalía hizo una mala función? ¿O será que las leyes no están adaptándose al caso concreto, ¿verdad? Por su funcionalidad? ¿O eventualmente fue porque un juez
no hubo un análisis determinado, porque a veces vemos en algunos otros medios de comunicación que eventualmente se presentan este tipo de situaciones que entran a la parte de comentarios por parte de la ciudadanía. ¿Por qué se presenta eso, licenciado? Sí. Una vez que una persona ha sido detenida, inmediatamente debe ser presentada ante el Ministerio Público. En el caso de que un oficial de la fuerza pública haya detenido a una persona, por ejemplo, en un delito en flagrancia, o sea, se ha cometido en el momento, o porque se ha determinado que una persona ha participado de los hechos que se investigan, entonces se le detiene y se presenta ante el Ministerio Público. ¿Qué hace el Ministerio Público en ese momento? Bueno, procede a indagarlo, a conocer quién es, cuáles son sus calidades, su origen, a qué se dedica, todas esas circunstancias que son propias de la persona detenida, y determina si con relación a los hechos que le motivaron su detención tiene algún tipo de participación, o sea, si hay algún tipo de probabilidad en la participación del mismo, porque puede ser que esa persona no tenga ningún tipo de participación, entonces simple y sencillamente se lo dejaría en libertad del Ministerio Público sin la necesidad de promover ante el juzgado penal algún tipo de medida cautelar. Si esto no es así y el Ministerio Público ha determinado que existe probabilidad en la participación de esa persona detenida, pues presenta al detenido, en este caso al juzgado penal, dentro de esas 24 horas que tiene el Ministerio Público. Ahora queda, por así decirlo, a lo que se denomina a la orden del juzgado penal para que se señale una audiencia a fin de determinar la situación jurídica de esa persona detenida. ¿Qué pasa en ese panorama? Bueno, lo que pasa es que frente a la solicitud que presenta el Ministerio Público, el juzgado penal le concede una audiencia para determinar la situación jurídica de esa persona detenida. Que al haber sido detenida quiere decir que el Ministerio Público encontró algo que la vincula al hecho por el cual fue detenido, porque si no hubiese sido puesto en libertad. Ahora bien, lo que debe hacer, o lo que hace generalmente el Ministerio Público, una vez que se le ha dado esa audiencia para conocer la situación jurídica del imputado, es determinar los alcances de lo que el Ministerio Público le vaya a pedir. El Ministerio Público podría pedirle al juez penal algún tipo de medida cautelar distinta de prisión, o podría pedirle prisión. Claro está que ese imputado que ha sido presentado al juzgado penal no va solo, siempre está acompañado de un defensor, porque siempre debe estar resguardado sus derechos de defensa. ¿Qué pasa en el juzgado penal? Bueno, se presenta, en este caso, el Ministerio Público, se presenta al imputado y se señala una audiencia de medidas cautelares. Ahí, en ese escenario, en ese momento, el Ministerio Público le presenta al juez penal cuáles son los hechos que motivaron la detención del imputado, por qué considera que hay mérito con probabilidad, y cuando yo digo probabilidad en el ámbito del juez penal, es porque el juez penal no ve temas de certeza, los ve, como le dije, al momento en que es presentado ante el tribunal penal. Entonces lo que le presenta el Ministerio Público es ese grado de probabilidad, ¿verdad?, que el juez penal debe analizar. ¿Por qué debe analizar eso? Bueno, para que exista mérito para la imposición de medidas cautelares. Cuando digo medidas cautelares, no solamente se habla de prisión preventiva, sino de cualquier otra medida cautelar diferente de prisión preventiva de las que se encuentren debidamente reguladas por ley. Si el Ministerio Público ha presentado al detenido y solicita medidas cautelares, por ejemplo, distintas de prisión, el juez debe analizar el grado de probabilidad y una serie de elementos que se conocen procesalmente como peligros procesales. O sea,
riesgos para el proceso que motivan la imposición de esas medidas que ha solicitado el Ministerio Público, que también deben ser debidamente controladas por parte del juez penal, porque podrían que el juez valore que dicha imposición resulta ser desproporcional, ¿verdad? Aun cuando se soliciten medidas diferentes de prisión. Si la solicitud es de imposición de prisión preventiva, en igual sentido, el Ministerio Público expone los elementos de probabilidad necesarios y los peligros procesales que acompañan ese grado de probabilidad. ¿Cuáles son los peligros procesales que se hablan en términos generales, que se analizan, por ejemplo, en sede para la imposición de una medida cautelar de distinta naturaleza? Bueno, se puede hablar de un peligro de fuga, ¿verdad? Que exista frente a la exposición o el motivo que fundamenta el Ministerio Público alguna situación de riesgo de fuga, que el imputado no participe del proceso. ¿Por qué? Porque en este panorama existe algún tipo de circunstancias, por ejemplo, que es propia del imputado, que no tenga un arraigo domiciliar o un arraigo laboral o una situación que le dé contención necesaria para decir, bueno, sí, usted sí puede enfrentar en libertad el proceso. También existen otros peligros, como es el peligro para la víctima, el peligro de obstaculización, situaciones propias de la naturaleza de lo que se investiga, con ocasión de que si se habla de crimen organizado, situaciones que se analizan con ocasión de lo que motivó la detención del imputado. Y, licenciado, y específicamente así, ¿verdad? Muy puntual, hay delitos que refieren a pedir prisión preventiva. La ley determina que existan delitos donde que eventualmente en este tipo de casos sí se le pide prisión preventiva o en este tipo de casos no. Bueno, sí, el 239 bis establece cuáles son otras situaciones donde se podría promover la prisión preventiva, pero esto no implica una prisión preventiva de carácter automático, no porque está en la ley, ya de por sí se implica o significa que inmediatamente se va a promover la prisión preventiva, no porque diga que todos los asuntos que se regulan o que se establecen dentro del ámbito del crimen organizado es prisión preventiva, aun cuando la ley lo establece de esa manera. Deben analizarse las circunstancias particulares del fenómeno que motivó que ese imputado se presentara ahí. Más los elementos de prueba que son expuestos por parte del Ministerio Público. Así es, así es. Muchas gracias. Estamos en el programa Nuestra Justicia. Estamos conversando con el licenciado Omar Retana Quiroz, quien es el juez penal de Corredores. Gracias porque ustedes nos están viendo a través de Colosal Televisión. Licenciado, entonces, así puntualmente, ¿por qué se deja libre a una persona que cometió un delito entonces? Claro. Que todo el barrio sabe que fue el que lo cometió, claro, ¿verdad? Todos lo señalan y eventualmente es trasladado hasta tribunales y eventualmente es dejado en libertad. Sí. Bueno, esa es la parte polémica que usted me había indicado previamente, ¿verdad? De por qué algunas veces hay un reclamo, ¿verdad? De la sociedad. De la sociedad, de por qué pasa una circunstancia e inmediatamente la persona queda libre. Y por qué siempre lo sueltan. Del por qué siempre de por sí hace tal cosa y al final el juez penal o el juez lo deja libre. Eso que siempre está, o que se menciona al menos en los medios de comunicación, se ha escuchado reiteradamente. Bueno, para llegar a una situación de esa naturaleza debió haberse advertido que lo que se tiene o lo que se está analizando es la situación jurídica de un ser humano, ¿verdad? De una persona humana, o sea, al cual tiene derechos y prerrogativas constitucionales que merecen ser resguardadas. Vamos a ver, la persona imputada no se le está reprochando
su condición personal, sino se le está reprochando un hecho que ha generado un posible delito. La gente dice, ya es culpable. Ya es culpable. Entonces algunos ven, vamos a ver, algunos ven que, por ejemplo, al ser detenida una persona, por ejemplo, usted ve que le ponen como un pañito en la cabeza, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Si hay que verlo, hay que saber quién es. Bueno, porque esa persona en ese momento procesal no es responsable de nada. Es una persona que no ha sido sentenciado, que no tiene una sentencia en su contra. Es inocente. Es inocente. O sea, el proceso penal lo que está diciendo es que se va a investigar a esa persona, pero no significa que es la persona responsable de una vez. Ese es el concepto normal que tenemos de identificar a una persona como inmediatamente responsable del hecho. Para eso está el proceso penal, para determinar si esa persona que va ahí es realmente responsable o no. Bueno, cuando se presenta ante el juez penal, puede ser, y digo puede ser porque se analiza la probabilidad de ese sujeto o de la participación de ese sujeto en el hecho que motivó su detención, y el juez penal logre determinar que los elementos alrededor de su detención no dan para determinar el grado de probabilidad necesario. Entonces esa persona debe ser puesta en libertad. Un ejemplo, bueno, un ejemplo sería que la persona que denuncia que vio a una persona ingresar en su casa era una persona alta, vestía ropa de color rojo, su camiseta, y consecuentemente tenía barba o bigote o algunos tatuajes, por ejemplo. Eso describe. Pero tenemos aquí una persona vestida de color rojo, está bien, pero de pequeña, de estatura, de características físicas que son diferentes. Claro, al momento de ser detenido, las personas de una vez podrían decir, ese es. Pero al momento de ser expuesto en la audiencia, al juez le recrea esa duda en torno a si efectivamente esa persona es. Y todo lo que recrea una duda, pues tiende a favorecer a los derechos del imputado. Por eso es que entonces, frente a un ejemplo como ese, un ejemplo tan simple como ese, la persona que queremos que sea contenida en prisión preventiva, en primer momento ya no lo sería porque no supera ese grado de probabilidad. Ahora bien, digamos que lo supera, pero alrededor de los peligros procesales, el peligro de fuga, el peligro de los demás peligros que previamente indiqué, pues resulta ser que sí existe un resguardo para atender el proceso en libertad. Por ejemplo, la persona tiene un domicilio estable, ejemplo, que lo valora el juez penal, cada quien lo valora según su criterio y su identificación con una doctrina o un adoctrinamiento. Entonces, tiene una contención adecuada, puede enfrentar el proceso en libertad, y el juez penal determina que con una serie de medidas distintas de prisión puede enfrentar el proceso y las impone. Bueno, esa situación que genera el juez penal, si bien es cierto, tiene una connotación en lo que la gente ve, ¿verdad? Pero tiene una situación que obedece a la garantía de los intereses del proceso y la garantía de los derechos propios del imputado. O sea, no es una situación de una vez inmediata de imposición. Se debe analizar las circunstancias particulares y obedecer a una necesidad procesal o a lo que la ley establece. No es porque el juez se le ocurra ponerlo en libertad, es porque tiene un razonamiento fundado que está sometido también al control de legalidad con frente a lo que se podría llamar una apelación, porque si un sujeto procesal, como lo sería el Ministerio Público, que solicita prisión preventiva, no está de acuerdo, pues puede recurrir ante el tribunal de juicio, que es por así decirlo, el que está por encima del juzgado penal, para ver si el procedimiento analizado por parte del juez penal pues estaba o no apegado a derecho. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, tenemos un panorama donde existe un accidente de tránsito,
hay una persona fallecida, es un menor de edad, causa, por ejemplo, una sensación a nivel nacional de ver que, por ejemplo, la persona que está involucrada en ese evento es una persona, se me ocurre, persona reconocida. Entonces todo el mundo después dice, mira, lo dejaron en libertad, y todo el mundo reclama el por qué. Bueno, resulta ser que podría ser que el por qué obedece a que esa persona puede enfrentar el proceso en libertad porque los peligros procesales se ven minimizados por la circunstancia particular de cada quien. No es igual una persona que por ejemplo, se me ocurre, tenga estabilidad laboral, tenga arraigo familiar, que tenga un trabajo estable, a una persona, por ejemplo, que no lo tenga. Esa situación se pondera porque entonces ahí es donde nace el peligro como tal del proceso. Si es que en libertad puede enfrentar el proceso o no lo puede enfrentar. Y el juez determinó que la medida solicitada podría ser resguardada con otras medidas menos gravosas o resultaba desproporcional la imposición de una prisión preventiva con ocasión de lo que se investiga. Para eso está el juez, para garantizar que lo que se da o lo que se pide esté apegado a derecho según sus convicciones y según su análisis y su fundamentación. Muchas gracias, licenciado Omar. Agradecimiento a todas las personas que nos vieron a través de Colosal Televisión. Gracias una vez más a Colosal. Nos vemos hasta la próxima. Les invitamos a seguir viendo el programa y un cordial saludo a todas las personas de los tribunales de corredores. Muchas gracias. Hasta pronto. Colosal Televisión presentó un programa para brindar información a la ciudadanía sobre los servicios que brinda el Poder Judicial. Nuestra justicia.